¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos a un nuevo video. En esta ocasión voy a dar un tutorial, un pequeño tutorial sobre relays eléctricos o relays electrónicos. A pesar de que hay muchas variedades de relays, pues escogí el más sencillo, el que más se ve, el que más se aplica en lo automotriz. ¿Sí? Recuerden amigos que ya no basta simplemente con ser un mecánico que repara motores, sino que también tenemos que empezarnos a meter ya un poquito el cuento de la electricidad, porque el que se va quedando atrás en los sistemas eléctricos de los motores termina nada más que reparando cajas de cambios, frenos, suspensiones. No, tenemos que ir a la par y a la vanguardia de todos los motores que están saliendo, empezarnos a meter un poquito en los sistemas electrónicos de los motores, ¿cierto? Entonces, como esto es un tutorial básico, les explico qué es un relay. Un relay es como un interruptor automático. Eso es, nos llega una señal de donde la queramos coger y automáticamente abre o cierra el paso de corriente para una u otra línea. Más adelante voy a explicarles bien cómo es el funcionamiento de los relays. Por ahora, enfoquémonos en que este es el futuro, no, ¿cuál futuro? Este es el presente. Este es el presente y tenemos que ir a la par del presente, ¿cierto? Porque los eléctricos, sí, los eléctricos en estos momentos nos están llevando la ventaja a los mecánicos, porque ellos sí escanean, el eléctrico diagnostica fallas electrónicas, lee códigos de fallas. Mejor dicho, nos deja ya lo más maluco, que es la reparada de motor, lo que casi no da plata, porque da más flujo de caja. Diagnosticar una falla eléctrica, una conectada, un escáner, todo sale rápido, cambia este sensor, hay un cable reventado en tal punto. Entonces ellos están llevando toda la plata, que es más fácil de producir, y pues nosotros sí hacemos un trabajo muy importante: reparar motores, ajustar motores, calibrar motores, que eso sí los eléctricos no lo tocan, pero igual son cosas que nosotros tenemos que aprender. Listo. Entonces vamos con el ejemplo de un relay. ¿Cómo es que funciona un relay? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo podemos utilizar? Listo. Espero que les guste y empecemos. Entonces aquí tenemos la imagen de lo que estamos hablando, ¿cierto? Esta es la imagen de un relay eléctrico de 5 patas. ¿En qué consiste este relay? Un puerto 30, que es el que vamos a utilizar para mandar la señal que necesitamos activar. Hablamos de un positivo o hablamos de un negativo. Un puerto 85 y un puerto 86, que esto nos va a activar una bobina. Como lo pueden ver, esta bobina trabaja para subir y bajar este interruptor que hay acá. Entonces, energizamos la bobina 85 y 86, y la señal que nos está entrando por el puerto 30 se nos viene para el puerto 87, si la bobina está energizada. Si la bobina no está energizada, pues sencillamente la señal que nos está entrando por el 30 se nos está yendo para el puerto 87A. Esa es básicamente la función de un relay de 5 patas. ¿Qué es un relay de 4 patas? Exactamente lo mismo, sino que tenemos que suprimir esta línea de acá. Entonces tenemos que la señal que entre por el número 30 va a llegar hasta este punto y no va a continuar al 87. Cuando se energiza la bobina en el 85 y 86, el interruptor va a bajar y la señal que entra por el 30 sale por el 87. Esta sería la explicación para el de 4 patas.
Pero entonces el de 5 patas es el más universal y el más fácil de entender. Listo. Bueno amigos, espero que la explicación de cómo funciona un relay les haya quedado bien clara. Ahora les voy a poner un ejemplo de cómo pueden hacer la instalación de un sistema de fan close, de un sistema de enfriamiento de un vehículo, ¿cierto? Pues entonces para empezar tenemos lo siguiente. Vamos a ver aquí este circuito, me disculpan pues los ingenieros y la gente que conoce de esto, si de pronto me equivoco en algún símbolo. Tenemos una batería, tenemos un relay, tenemos un interruptor térmico y tenemos una electroválvula, ¿cierto? Las electroválvulas vienen normalmente abiertas o normalmente cerradas, dependiendo del tipo de fan close que traiga nuestro vehículo. Si su vehículo es de los que se acciona el fan close con presencia de aire, entonces utiliza una normalmente cerrada. Si es de los que se enciende el fan close con ausencia de aire, entonces se necesita una normalmente abierta, ¿cierto? Entonces, así como está, sin energizar, vamos a suponer que estamos a temperatura ambiente, a 26 grados centígrados, ¿cierto? Entonces tenemos un positivo que entra al punto 30 del relay. Como no está energizada la bobina, se va por aquí encima y llega a este switch, que este switch sería un switch de cabina por si de pronto queremos activar manualmente el ventilador, ¿cierto? Hasta aquí muere porque el switch está abierto. En la bobina de la electroválvula al otro lado está tiraba masa, ¿cierto? Entonces, en un caso de que en la cabina oprimimos el switch del ventilador, entonces sencillamente se nos cierra esta parte de acá, entra en positivo, energiza la bobina y manda aire o corta aire para que accione el ventilador, ¿cierto? Segundo caso, por medio de la bobina. Entonces el motor está en funcionamiento y llega a los 82 grados Celsius. Normalmente en eso se consiguen los interruptores térmicos. A los 82 grados Celsius este se cierra. Como el interruptor térmico va enroscado en la culata del motor, entonces lo que hace es tirarnos una señal de masa. Esta señal de masa al cerrarse se viene por acá y activa esta bobina. Al activar esta bobina, este interruptor se baja y entonces la corriente positiva que entraba por aquí por el número 30 ya no se va a ir por el 87A, sino que se va a ir por aquí por el 87. ¿Y a dónde va a llegar? Al mismo punto de la electroválvula, ¿sí? Para cortar o para mandar aire, dependiendo pues de la electroválvula que estemos funcionando. Es un diagrama muy sencillo, muy fácil de entender y es muy útil para las personas que quieren poner el fan close de aire que se accione por electroválvula, porque también hay otros fan close que trabajan con un sistema de metálico, sistema térmico, que no necesita eso, sino que es netamente mecánico. A las personas les gusta este sistema porque pueden empezar a subir una cuesta, una falda, desde cero le ponen el ventilador y el motor va a subir más fresco y más relajado, ¿cierto? Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, espero que le den like, que se suscriban para recibir más videos
Si de pronto me equivoqué en algo y alguno de ustedes tiene más conocimiento sobre esto que yo, me lo dejan en las preguntas o me pueden hacer la observación, ¿cierto? Estamos abiertos para escuchar cualquier tipo de comentarios. No siendo más, me despido. Que tengan una excelente semana. Estamos hablando.